El ser humano está rodeado de distintas cosas en su entorno. Para poder dominarlas y subsistir con relación al mundo y las personas, debe comunicarse para ello con el lenguaje verbal, pero también el lenguaje de signos. Por ello es necesario comprender qué es el lenguaje de símbolos y por qué la semiología se encarga de dar explicación a este lenguaje. La semiología se define como una de las ciencias que se ocupa de observar los elementos que se ponen en juego en la producción e interpretación de significados, especialmente los humanos, es decir, que con ella podemos explicar el porqué de los signos de determinada imagen. El padre de este término es Ferdinand de Saussure, un francés, quien la define como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Desde los comienzos se definió un signo particular. Saussure habló del signo lingüístico. Él decía que este concepto comprende dos términos fundamentales que son el significado y significante. El significado y el significante son parte de la estructura del signo. Significante es la forma material que toma el signo. No siempre el lingüístico, puede ser una imagen. Significado es la imagen mental, el concepto que éste representa, que varía según la cultura. Para comprender mejor el concepto de significado y significante está este ejemplo. Una nube negra y cargada es el significante y el significado se aproxima una tormenta. Hola, ¿cómo están? Hoy les enseñaré un tema interesante, espero les guste. El signo lingüístico. El signo lingüístico es la combinación de un concepto, significado, y de una imagen acústica o expresión, significante, que están estrechamente asociados. Profesora, ¿qué es el significado? Interesante pregunta, Roberto. Es la idea principal que tenemos en la mente de cualquier palabra. Si les digo la palabra casa, ¿en qué piensan?
¿O qué imagen tienen en su mente? Tengo la imagen de una casa. Veo la ilustración de una casa. Correcto, eso le llamamos significado. Si decimos árbol o carro tendremos una imagen mental de lo que es ese concepto. Profesora, ¿ya que llamamos significante? El significante es la imagen gráfica, que es lo que se obtiene por medio de los sentidos. Esta podría ser las letras o la palabra en sí. En este ejemplo lo veremos mejor. La palabra casa me representa la imagen acústica y a la vez gráfica. A eso le llamamos significante. Ahora observemos las gráficas y respondan si corresponde a significado o significante. Es significado. Es significante. Muy bien, ahora esta otra. Es significado. Correcto. Y finalmente esta palabra. Es significante. Perfecto. Para resumir, ¿podrían explicarme lo que entendieron en esta clase? El significado es la idea o una representación mental de un concepto. Muy bien. Ahora que entendimos por significante. Es la cadena de sonidos que representa una idea. Podemos confundir muchas veces los términos lenguaje, lengua y habla, pero hay una clara diferencia entre ellos, tanto por su significado como su aplicación en la vida cotidiana. El lenguaje es la capacidad entre dos y más personas de comunicarse, basándose en un conjunto de signos y normas que conforman cada lengua. De esa manera, no se puede hablar de lenguaje español, inglés o chino, sino lengua española, inglesa y china. La lengua está conformada por un conjunto de signos que conforman un código. Quienes conocen este código lo aplican para formar la lengua, que sirve para comunicarse entre distintos hablantes que la conozcan. Dos personas de lengua diferente, al aplicar los códigos distintos, no se entenderán entre ellos. El habla es la facultad de aplicar y conocer esos signos para establecer de forma práctica una comunicación. Cada individuo tiene un habla distinta, pues su aplicación, aun basándose en la misma lengua, se hace de forma distinta por parte de cada persona. En resumen, el lenguaje es la capacidad de comunicarse, algo universal. Esta comunicación será entendible por todas las partes si comparten una misma lengua, pero cada persona habla a su manera. Muchas veces se piensa que el habla, el lenguaje y la lengua son sinónimos, pero no es así. Comenzaremos por el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación. Es social e individual y su función es permitir la comunicación. Los ejemplos de lenguaje son la palabra oral, la palabra escrita, los gestos, la mímica, etc. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. El signo lingüístico está compuesto por un significado y un significante. La lengua es social, ya que proviene de todos los hablantes de una comunidad. Es convencional y los ejemplos de lengua son español, francés, alemán, etc. Y el habla es un acto motor individual, ya que depende de cada individuo. Y es voluntario, porque cada uno decide cuándo hablar.